Con esa disposición que estamos, por favor, abramos nuestras Biblias en el versículo de la prédica del día de hoy, que está en Mateo 5, versículo 9. Y dice la palabra de Dios: Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. Mira, acompáñame a orar una vez más. Padre Dios, hay paz. Esa es una de las palabras más hermosas, más profundas, más grandiosas que un ser humano puede escuchar. Nos gozamos cuando hay paz entre naciones. Nos gozamos cuando hay paz entre hombres. Nos gozamos cuando hay paz en las familias. Nos gozamos cuando hay paz en los individuos. Pero Padre, nada de esto es posible si no entendemos que debe haber y hay paz con Dios. Si nos aterra la realidad de pensar que hay guerra entre el mundo, si nos agobia pensar que hay falta de paz en nuestra vida y en nuestros hogares, ¿cuánto más nos debiera preocupar saber si no tenemos paz con este Dios Santo? Pero porque tenemos paz como creyentes, damos gracias por el cordero este que cantamos, el cordero y el león que fue entregado en una cruz. Hemos tenido y tenemos la garantía de que tenemos paz. Mi Dios, gracias por darnos lo que fuimos creados a experimentar, y es paz con Dios. Sé con nosotros en esta mañana, bendice este tiempo, por favor, para gloria tuya y para nuestra paz. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. ¿Pueden tomar asiento, familia? Como saben, estamos en nuestra serie. Normalmente estamos, para los que nos visitan, estamos en Proverbios. Tomamos siempre libro por libro, versículo por versículo. Pero en noviembre hicimos una pausa para meditar sobre la gratitud. Y en diciembre estamos haciendo una pausa para meditar sobre esto glorioso que es la paz. Y le hemos titulado a esta serie que Pastor Luis comenzó la semana pasada sobre El Señor es paz, Yahweh Shalom. Él es paz, y es una de las cosas que Pastor Luis explicó, que es algo glorioso saber que Dios no simplemente tiene paz, Dios es paz, como lo dijo Gideón diciendo, Él es paz, el Señor es paz. Ahora, yo quisiera hacerte una pregunta, y es la siguiente: ¿cómo tú describes el reino de Dios? Imagínate que tú estás en un café y estás conversando con alguien que tú quieres, y esta persona te hace una pregunta y te dice, mira, ¿qué es esto del reino de Dios? ¿Cómo tú describirías, qué características darías sobre el reino de Dios? Piensa un segundo, quizás tienes varios en la mente, pero quizás te preguntas, ¿es la paz una descripción de lo que hay en mi mente sobre el reino de Dios? O sea, podríamos mencionar autoridad, soberanía, poder, juicio. Podríamos hablar del reino de Dios como aquel que lleva y ejecuta todo, porque no hay nadie que lo puede detener. Y quizás hablamos en términos que son acertados en cuanto al reino de Dios, pero a lo largo de esta serie una de las cosas que más he aprendido y recordado y maravillado es ver que el reino de Dios también consiste en paz, porque Él es paz. Tanto es así que yo quiero recordarte lo que Pastor Luis leyó en Isaías para introducir esto que vamos a ver hoy y que Richie no leyó. Isaías 9 anuncia un reino con un rey, y este príncipe rey es conocido por lo siguiente. Dice Isaías 9, capítulo 9, versículo 6, dice, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, reino, reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno. Características del reino y del rey. Pero fíjate lo que dice: Príncipe de paz. Y fíjate cómo conecta las dos en el versículo 7. El aumento de su soberanía, su reino, y su paz, y la paz no tendrán fin. Sobre el trono de David
y sobre su reino, para afianzarlo y sostenerlo con derecho y la justicia desde entonces y para siempre. ¿Y quién hace esto? El celo de Yahweh, del Señor de los ejércitos, hará esto. Entonces, cuando vemos este gran anuncio de este gran reino con su gran rey, príncipe, vemos que es caracterizado este reino con este príncipe como un reino de paz. Es un príncipe de paz. No es cualquier paz, no es una paz barata, no es una paz que lamentablemente dentro del cristianismo también se ha reducido. Por ejemplo, si te pregunto cómo tomamos decisiones, muchos dirían, porque tengo paz. Genial. Un buen punto de partida. Defíneme qué es esa paz que tú sientes. Bueno, no sé, yo siento paz porque se me pararon los pelitos. Claro. ¿En serio tú le llamas la paz de Yahweh, del Dios soberano, que tú tomas decisiones porque sientes algo rico? Porque te emocionas, porque estoy también tranquilo. Hemos reducido tanto la paz del Señor que una de las cosas que uno ve en su propio corazón y cuando aconseja a otros o discipula a otros es que uno le puede decir, pero tú estás bien como estás viviendo. Yo tengo paz. Y uno ve desde afuera el engaño de la persona y obviamente uno se ve a sí mismo y se ve cuán engañado está, que le ha llamado a algo paz cuando Dios le dice, eso no es paz. Entonces el cristianismo también, hablándole a la iglesia, no hablando del inconverso, que aún el inconverso puede decir que disfruta paz y por lo tanto cuando uno muere le dicen que descanse en paz. No, si no estás en Cristo, querido amigo, no descansarás en paz jamás. Ahora bien, ¿qué del cristiano? ¿Qué del cristiano? ¿Disfrutas el reino con el príncipe de paz? ¿Es tu vida, tu familia, tus amistades, tu trabajo, lo que te rodea? ¿Podría decir que tú eres un miembro del reino de paz? Más allá de que si eres simplemente un pacificador, pero realmente entiendes el peso de lo que hay detrás de esta palabra paz. Entonces, nuevamente, yo creo que muchas de las características que podríamos mencionar sobre el reino de Dios, que son varias, creo que obviamente la paz es una de ellas. Pero no es simplemente decir, sí, paz, sí, yo tengo paz. Es entender profundamente lo que es este tipo de paz. Quizás hablando de este tipo de paz que es completa, que es severa, que es profunda, que es más que simplemente siento paz. Que más que simplemente, pues yo tomo una decisión, todo está muy bien y yo tengo paz. O estoy en una enemistad o estoy en un pecado, pero siento que yo estoy bien. Veo familia a mi alrededor, veo mi corazón que no está bien, que no estoy andando según Dios, pero de todas maneras yo le llamo a esto, tengo paz. Entonces lo que voy con esto es que hemos reducido tanto el peso bíblico detrás de la palabra paz, que hemos olvidado nuevamente que hay una paz verdadera que todo creyente debiera disfrutar, pero al reducir la paz bíblica, estamos reduciendo la experiencia bíblica de lo que significa tener paz con Dios y tener al príncipe de paz con nosotros. Quizás a esta altura tú te preguntas, pero ¿de qué reino me estás hablando? ¿De qué paz tú me estás hablando? Porque honestamente uno puede decir que tú digas, yo tengo esa paz, yo tengo esa tranquilidad, yo tengo esa paz en mi interior, pero nuevamente a veces son términos que usamos sin definiciones claras, porque cuando yo te pellizco, no que te va a pellizcar literal, pero te pellizco a esa definición de paz y te digo, defíneme lo que es paz. No sé, tengo paz. Sí, pero defíneme, ¿de dónde viene esa paz? No, de que yo me siento bien. ¿Y cómo te sientes bien? ¿Ante quién te sientes bien? No, pues que yo estoy bien. Sí, pero ¿quién determina si estás bien o no? ¿Quién determina si la paz que tienes es verdadera paz? No somos nosotros, es Dios. Por ende, esa paz que debemos buscar y que estamos buscando, como tratar de argumentar, solamente viene de Dios. ¿Sabes por qué? Porque la palabra shalom, que a veces puede ser tan mal usada o tan repetida, que por eso fue que en la decisión de escoger no escogimos usar el título shalom, porque ya de uno ustedes tienen un cierto ruido como simplemente de ciertos judíos con una cosita ahí y ustedes dicen, no, sí, shalom, 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 pero hay más profundidad que el simplemente hecho de decir shalom o paz. ¿Sabes qué significa shalom? Significa plenitud.
significa integridad. Integridad del carácter, del corazón, significa bienestar y obviamente significa paz. Entonces nosotros lo que hacemos es, hacemos énfasis en esa última parte de paz y no olvidamos que la palabra paz tiene un peso severo en cuanto a quién tú eres ante este Dios soberano. El peso severo del corazón, de todo lo que está a mi alrededor. Entonces nuevamente la paz que estamos tratando de descubrir a lo largo de este mes y realmente practicar a lo largo de nuestra vida es una paz profunda. La idea no es que estamos hablando de Navidad y de Cristo y decir paz y todo el mundo está en paz. Realmente es que tú empieces a disfrutar un valor, una característica del reino el cual tú dices, por ser un seguidor de Cristo y haberte arrepentido de tus pecados, disfrutar a cabalidad la paz plena que te forma en tu carácter, que te forma profundamente para que entonces tú empieces a verte en tu bienestar interno, que realmente estás en paz y por ende estás buscando verdadera paz a quienes están a tu alrededor, apuntándoles al único Dios. Lo que yo quiero argumentar con el versículo que Richie leyó son dos cosas breves, solo un versículo y vamos a verlo en esta mañana. Yo quiero darte de alguna manera el peso de benditos o bienaventurados los que procuran la paz. Detrás de esa frase, benditos, bienaventurados, hay un peso severo que yo quiero que tú veas ese peso severo. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos que Dios nos ha hecho por medio del príncipe de paz benditos. Pero le llama Jesucristo, dice, benditos hacedores de paz. Vamos a ver entonces estos benditos hacedores de paz. Y después entonces vamos a ver la segunda parte del versículo, que es que estos benditos hacedores de paz son llamados hijos de Dios. Benditos hacedores de paz, para luego decir, serán llamados hijos de Dios. Benditos hacedores de paz, llamados hijos de Dios. ¿Entendido? 2 puntos, brevemente en un versículo. Vamos a empezar entonces con la primera parte que yo quiero que tú veas del por qué detrás de esa palabra benditos hay más que simplemente decir felices. Benditos, bienaventurados. Sí, los bienaventurados. No, hay un peso severo detrás de esto. Entonces, nuevamente, tenemos que entender que esta paz, la cual la Biblia describe a lo largo de sus páginas, es profunda, es plena, es realmente en un contexto más amplio que simplemente el cual tú y yo le hemos dado en nuestras conversaciones normales y corrientes y comunes cuando hablamos de paz. Hay una paz más profunda que la que nosotros mismos hemos tratado de vivir o disfrutar, o por ende no disfrutamos porque simplemente hablamos de una paz normal, terrenal y no celestial. Esta paz, como yo lo acabo de decir, este shalom, la cual la Biblia describe, está conectado nuevamente más que con sentimientos y emociones, porque hay cosas que Dios te llama a hacer y tú no sientes paz, pero te llamó a hacerlo. La obediencia, quizás en el momento, no es un sentimiento de qué rico, siento paz. Es una decisión de obediencia que en el momento puede que tú no sientas esa paz, pero a lo largo de tu caminata obediente ante este Dios, el resultado es verdadera paz. Aunque en el momento tú digas, no siento nada rico. No siento nada rico despertarme un domingo e ir a la iglesia. No siento nada rico ser una persona íntegra, honesta. No siento nada rico en buscar conversaciones amigables donde nos exhortemos, nos ayudemos, donde me confronten. Ay, qué paz que me confronten. Ay, creo que dice eso. Conversaciones donde en vez de quedarnos en conflicto y sabes que tú allá y yo acá y es mejor, tengamos conversaciones profundas donde nos ayudemos mutuamente. En el momento, quizás algunos dirán, es que eso me da paz. Genial por ti. Pero la mayoría de nosotros decimos, oye, eso no creo que me dé paz. Pero el resultado de esa acción obediente te llevará a disfrutar la paz del reino, la cual está a tu disposición como miembro dentro del reino con el príncipe de paz. Por eso es que nos movilizamos más profundamente, porque nuevamente es una paz verdadera, plena, es una paz profunda y no simplemente superficial. Podríamos decir, por ejemplo, cuando hablamos del reino como el reino de paz,
Si decimos que el reino de Dios es paz, estaríamos diciendo que si el reino de Dios tiene paz, entonces el rey es paz. El reino de Dios es paz, por ende el rey tiene paz. Esta paz, la cual Él promete, está a nuestra disposición. Pero es interesante que la paz que Dios da y que está a disposición solamente está para aquellos que han atesorado al príncipe de paz. Esta paz que vamos a estar viendo a lo largo de esta mañana está situada solamente para aquellos que han reconocido que Él es el príncipe de la paz, que lo necesito y que yo me reconcilio con este príncipe de la paz por medio de lo que lo ha provisto, me arrepiento de mis pecados, creo en Cristo y le sigo a Él, entonces hay paz. Y solo porque hay paz con este rey dentro de su reino es que Él me hace un hacedor de paz para poder entonces contagiar a otros con verdadera paz y no una paz superficial. Entonces, detrás de esto, de esta paz que vemos en el versículo 9, hay un historial. O sea, Cristo al decir esto no lo dice simplemente por decirlo o por decir cosas memorables, que uno diga bienaventurados los hacedores de paz, porque ellos son llamados hijos de Dios. Ah, qué bonito eso. No, detrás de esa frase hay un clamor histórico que se perdió en la caída. Adán y Eva disfrutaban la presencia de Dios, caminaban con Dios, hablaban con Dios, tenían paz con Dios. Después de la caída, en Génesis 3, eso se perdió. Y a lo largo del Antiguo Testamento, cuando tú haces un estudio sobre el Shalom, sobre la paz, vas a ver que a lo largo del Antiguo Testamento hay una búsqueda continua de no simplemente paz con Dios, pero paz con otros. Hay una búsqueda de dar paz, de recibir paz, de mostrar paz, de pedir paz y de buscar la paz entre las personas. Pero todo esto, ¿sabes qué muestra a lo largo de la Biblia? Que fuiste creado por un Dios y en tu relación con Él por desobediencia contra Él o contra Él, se perdió esa paz. Y la paz que tú estás buscando intrínsecamente fue diseñada por Dios para ser solo encontrada en Dios. No importa cómo tú le llames a la paz que tú sientas. Si Dios no está en esa paz y no es Él el de paz, entonces tienes algo superficial que le podrá llamar tranquilidad, podrá llamarle lo que tú quieras llamarle, pero no es paz verdadera. Sin embargo, entonces, cuando Cristo viene y dice, bienaventurados los hacedores de paz, es porque Él tiene en mente que llegó algo nuevo, algo posible, que lo que se perdió ahora es asegurado, ahora es comprado. Ahora entonces somos parte de un reino de paz porque somos parte de un reino que está compuesto con un pacto de paz. Ahora déjame tratar de leerte por lo menos un profeta. Tú vas a ver a lo largo del Antiguo Testamento, cuando tú estudies el Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que hay mucho de esto. Déjame leerte Ezequiel. Ezequiel 37, no tenemos pantallas, pero sí tenemos Biblias. Entonces, abran sus Biblias en Ezequiel 37, 26 al 27. Escucha esto de Ezequiel. Años antes de Cristo, está hablando, profetizando de lo que vendría a ser una realidad cuando Cristo llegara. Y por eso es que Cristo dice, bienaventurados los hacedores de paz. Fíjate lo que dice Ezequiel en 37, versículo 26 y 27. Haré con ellos que un pacto de paz. Haré, Dios, con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos y los estableceré. Recuerda la paz, más que simplemente términos comunes y terrenales como nosotros pensamos, en simplemente sentimientos o emociones. Dios dice, los estableceré. Hay una paz profunda de un establecimiento seguro. Hay convicciones que te dan peso, raíz. Una paz que no simplemente se va porque vino una enfermedad. Una paz que no se va porque hay un conflicto, más bien se busca resolucionar o hacer algo porque la paz que se ha perdido con el conflicto no puede quedarse así. Hay una paz profunda que en vez de simplemente sentir, me moviliza a la acción. Los estableceré, los multiplicaré y pondré, escucha esto, mi santuario en medio de ellos. Para siempre. Pondré mi santuario. ¿Qué querrá decir con esto? Bueno, sigue leyendo. Mi morada, mi santuario, mi morada estará también junto con ellos. Santuario, morada, paz. ¿Qué quiere decir? Sigue leyendo. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo.
Quiere decir que la paz bíblica comprada por Cristo en el nuevo pacto es la presencia de Dios en nosotros. Es la morada de Dios en nosotros. Quiere decir que entonces todo lo que yo esté haciendo o aún pensando que no le agrada al Dios presente, no puedo llamarle como que tengo paz. Estoy en una situación bien compleja, bien difícil, con patrones pecaminosos o una relación bien compleja y yo digo, pero yo siento paz. No le llames a eso, al contrario, llámale que te está robando la paz que puedes ahora disfrutar. No es paz si la presencia de Dios en medio nuestra no es atesorada para andar según Él con los recursos que Él nos ha provisto. No le podemos llamar paz, porque estaremos no simplemente diciendo cosas que Dios no ha dicho, pero al final no estaremos disfrutando lo que Dios ha comprado en Cristo. Paz verdadera, paz profunda. Por eso es que la paz del Señor fue manifestada en la persona perfecta de Cristo. Es por eso que entonces nosotros podemos llegar a decir que la morada de Dios, el Dios Santo, el Dios de paz, está en nosotros por medio del Espíritu Santo que vive y mora en nosotros. Por eso es que la paz también es ¿qué? ¿Fruto de tu obra? El fruto del Espíritu. Por eso es que entonces un creyente que está madurando, creciendo, es un creyente lleno de paz. Pero nuevamente no me le llames a esa paz sentimientos que yo siento paz, cuando mi vida está desalineada con la paz de Dios completa, que involucra integridad, carácter profundo, serio ante Él, con un temor reverente de Él y con un amor para con Él. Paz completa la da Dios por medio del Espíritu Santo para aquellos que han venido delante de Cristo. Por eso es que en diciembre nosotros decimos y leemos historias como la que voy a leer en Lucas, cuando el primer advenimiento de Jesús es dado a conocer como noticias de paz. El Antiguo Testamento anunciaba, vendrá un tiempo de paz, donde nuevamente Dios en su gracia había provisto sacrificios temporales que mediaban entre el pueblo y Dios para nuevamente, así decirlo, que Dios no derramara su santa ira con el pueblo, con ese animal, porque vendría eventualmente un cordero que recibiría toda la santa ira de Dios. Y cuando Cristo aparece en la imagen, y lo que recordamos típicamente en diciembre, aunque lo recordamos todo el año, todos los días de nuestro año, decimos como esos ángeles que cantaron a esos pastores, gloria a Dios en las alturas. Si es simplemente paz como el ser humano lo llama, ¿por qué tanto alboroto? ¿Cómo puede ser posible que el ángel y las multitudes celestes detienen todo para anunciar esto? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra, paz. Pero no es, ay, ahí está, paz para todo el mundo. No, no, no. Paz entre los hombres en quienes Él se complace. Lucas 2:14. Quiere decir nuevamente que el nacimiento de Jesús trajo el grito clamado de la humanidad, danos paz. El grito de la humanidad sigue siendo el mismo, quiero paz. Desafortunadamente lo que pasa es que hemos buscado la paz en fuentes rotas. Esa es tu historia, y esa es mi historia, y esa es la historia de todas las personas de la Biblia. Anhelamos la paz. Quizás la manera en que anhelamos la paz puede ser en cisternas rotas donde le llamamos, yo lo que quiero es tranquilidad. Lo que yo necesito ahorita es tranquilidad. Y descríbeme cómo significa la tranquilidad. Déjame solo, no quiero ver a nadie, no quiero que nadie me interrumpa, y eso es tranquilidad. Bueno, resulta que en la Biblia desconoce esa tranquilidad. Porque aún Cristo, cuando tuvo tiempo de tranquilidad, a solas con el Padre, fue múltiples veces interrumpido por los discípulos. Tuvo tiempos a solas con Dios, por supuesto que sí, pero nunca separado de la comunidad de Dios. Entonces, la paz que Dios está hablando no es la tranquilidad tuya y mía a solas, sin nadie. Esa no es la paz que Dios llama, porque precisamente tú eres parte de un rebaño que compone el reino de Dios. A veces podríamos llamarle y beber de fuentes rotas de paz al decir, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es un tiempo donde yo no me invierta en nadie. Donde yo no me invierta en absolutamente nadie, porque precisamente al invertirme en otro, pierdo mi paz. Porque es que la gente está necia, tan terca,
tan rebelde, que mejor yo quiero mi paz. Entonces yo no voy a perder mi paz invirtiéndome en otros. Resulta que también eso es ajeno a la Biblia. Porque la Biblia te ha llamado, como vamos a ver, a ser un hacedor de paz. La paz que tú disfrutas, la disfrutas para darla. La disfrutas porque precisamente hay una paz severa que viene de un Dios grande que me capacita para yo ministrar a otros. Y cuando nuevamente yo mismo no tengo esa paz, yo voy a la fuente de paz. Pero no son las personas las que me dan la paz. Es Dios la fuente que me da paz. Él es la fuente. Podríamos decir también, por ejemplo, ¿sabes qué? Yo no estoy pensando en no invertirme en gente o aislarme sin gente, pero yo estoy buscando una paz económica. Ahora, ¿hay algo malo en tener una paz económica? No. Pero si tu Dios es la paz económica, vas a estar trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y buscando llegar hasta allá y te olvidas de Dios, te olvidas de la comunidad de Dios, te olvidas de tu familia. And guess what? Como se dice en inglés. Llegaste al cheque que esperabas. Ahora dime, ¿tienes paz? No. Entonces, nuevamente, a veces nosotros le llamamos a cosas como estas temporales y terrenales paz. Pero al final de los días, puedes ser tú, puedes ser yo, o has escuchado de alguien, que al final tú le dices, ¿y te ha resultado eso que tú estás buscando en esa fuente de paz? Y si la persona por lo menos es honesta, te va a decir, no tengo paz. Tú le preguntas a los que yo he escuchado, por lo menos a algunos que tienen mucho dinero, y le han hecho alguna entrevista, y dices, ¿tú qué harías si fueras yo a esta edad? Y aparte de decirte, mira, invierte en esto, a lo otro, ¿sabes qué es lo que la mayoría dice? No descuides tu familia. Y si fueran ahora creyentes, te dirían, no descuides tu relación con Dios. Entonces nosotros hemos reemplazado la paz verdadera que viene de estar con Dios por cosas de nuestro alrededor y le llamamos paz. Descanso, olvido a Dios. Vacaciones, olvido a Dios. Economía, olvido a Dios. Y hemos hecho este juego. Y nuevamente, no que esto esté mal, pero no es la fuente principal de paz. Y al hacer de esto tu fuente principal de paz, el resultado es que vivimos vidas más aisladas, amargadas, llenas de ira y en realidad en conflicto interno y conflicto con otros, porque en realidad se nos ha olvidado que Dios nos ha llamado a ser hacedores de paz en el reino de paz. Y la paz que no vivimos es una paz que no compartimos, porque nuevamente no es una paz que viene de Dios. Entonces, todo esto que yo acabo de mencionar son algunas ideas de lo que sería una paz terrenal, olvidando así una paz celestial. Pero Dios nos ha prometido algo mucho mejor. Dios nos ha prometido que nosotros buscando la paz no dejamos de hacer el bien a otros. Y esto es algo que yo quisiera tratar de explicar porque lo voy a tratar de argumentar con Cristo. El buscar vivir en paz con Dios no me lleva a vivir vidas pasivas. Al contrario, entre más yo disfruto la paz que viene de arriba, más la quiero entregar a otros. Más me convierto en lo que Jesús llama hacedores de paz, que vamos a ver en un minuto. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas 6, 8 al 10 dice lo siguiente. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. En el capítulo 5 él ha hablado de lo que es el fruto de la carne, el fruto del espíritu. El que siembra para la carne, al final lo que va a recibir es corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, entiéndase todo lo que el espíritu hace, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su debido tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos, según tengamos oportunidad, y especialmente a los de la familia de la fe. Hablo de hacer porque estoy conectándolo con ser hacedores de paz. No simplemente es que yo sienta paz y espero que tú sientas paz. Y como es sentimiento, espero que tú la sientas, espero que yo la siento, pero como no es una acción, pues se pierde de vez en cuando. La pierdo yo porque no siento paz, pero en vez de ser la paz una realidad de una característica del reino, el cual yo pertenezco, y que me moviliza a experimentar haciendo la paz activamente, esto quiere decir que todo aquello que me robe la paz de Dios, mi pecado, lo tengo que confesar. Porque yo no puedo simplemente esperar a volver a sentir paz cuando se me olvide que pequé. Porque no es verdadera paz. Es un autoengaño que nuevamente nos hemos engañado pensando que porque se me olvidó lo que hice, ay, yo tengo paz con Dios. No es paz verdadera y te dura un tiempo.
Paz verdadera me lleva entonces a que todo lo que está interrumpiendo el disfrute de mi paz, sea pecado, egoísmo, no darme hacia otros, yo empiece a movilizarme porque se me ha dado lo que yo no tenía y es paz para con los hombres, los cuales Dios se complace. Paz, paz verdadera que recibo, paz verdadera que entrego. Hago todo este énfasis en hacer el bien con la paz, porque cuando tú miras a Cristo, quien es el príncipe de la paz, exactamente hizo lo mismo. Tú te imaginarías que cuando Él vino a la tierra, en su vida terrenal, en su ministerio terrenal, Él básicamente pudo haber dicho desde un caballo alto, paz a todo el mundo. Pero Él no simplemente dijo paz a todo el mundo desde un burro. Él hizo paz. Él evidenció lo que es paz. Él evidenció el shalom perdido. ¿Cómo es que Él evidenció esto? Bueno, obviamente siendo obediente a la ley en todo sentido. Obedeció al Padre, hacía la voluntad del Padre, cosa que es lo que te va a dar paz a ti. Seguir la voluntad de Dios construirá cada vez más una vida llena de paz. Créemelo. Pero no simplemente fue que Él obedeció al Padre Celestial, cumplió la misión, pero a lo largo de los evangelios vemos nuevamente que hay una conexión entre las enseñanzas de Jesús con las acciones de Jesús. Él no simplemente dijo, el reino de Dios está compuesto de paz. ¡Wow! Increíble. Genial. ¿Cómo se ve esta paz? No sé, imagínatelo. Él fue tanto un proclamador de verdadera paz, siendo el príncipe de la paz, como un hacedor de paz. ¿Cómo lo vemos en la Biblia? Bueno, tú vas a ver el ministerio de Jesús, que Él puso orden al caos. Tú ves los evangelios que relatan historias bien complejas, con personas endemoniadas, personas enfermas, personas con pecado, personas con problemas. Y muy fácil sería, ten paz. Él fue un hacedor de paz. Él sanó enfermos. Él sacó demonios. Él resucitó muertos. Él dio vista a ciegos. Dio la habilidad de escuchar a sordos. Porque precisamente Él iba a ilustrar que el reino de Dios es un reino de paz. Un reino de caos a orden. Un reino donde Dios está detrás de redimir la imagen que fue corrompida en nosotros. Está la imagen de Dios en nosotros. Esta imagen que fue torcida, corrompida, es realmente cuando Dios la diseña, la trabaja, la forma y el ser humano, el creyente, es formado a la imagen de Dios cada vez más, según el carácter de Dios. Ese individuo comienza a conocer más paz, porque está siendo formado a la imagen de este Dios. Y al ser formado a la imagen de Dios, este hacedor de paz que recibe paz está cada vez más experimentando lo que Cristo vino a traer, paz. No simplemente de una paz con Dios, en una relación con Dios, lo cual es cierto, pero una paz que vive esa paz, que crece de adentro hacia afuera, que se está cada vez moldeando según la imagen de Cristo. Jesús no simplemente vino a buscar o traer o enseñar una cierta paz, como el mundo la promueve, como el mundo la da. Pastor Luis dijo la semana pasada que él dijo, mi paz les doy, yo no se las doy como el mundo. Quiere decir que Cristo tenía claro que habían ciertas enseñanzas, experiencias de paz terrenal que no eran su paz celestial. La gran pregunta para nosotros es, ¿dónde en mi vida yo estoy disfrutando una paz terrenal que en realidad no es una paz celestial? Y la tarea difícil de cada creyente es identificar dónde yo le estoy llamando algo paz cuando Dios dice, no Michael, eso no es paz. Y el identificarlo, el confesarlo y el cambiarlo y disfrutarlo, entonces me va a llevar a vivir lo que Cristo ha comprado y es verdadera paz. Entonces, sí, Cristo vino como el enviado de Yahweh, como el enviado del Señor a traer lo que es verdadero shalom. ¿Qué es esto? Bueno, traer justicia, traer verdad, traer amor, rectitud, sabiduría, temor del Señor, obediencia y por supuesto transformación que surge como evidencia de que el reino de Dios es un reino de paz. Entonces, toda esta gran introducción, porque yo no quería que tú perdieras el versículo 9 del capítulo 5 y todo el sermón del monte como es conocido del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, y tú simplemente dijeras, esas son las bienaventuranzas, ¿de en serio vamos a predicar las bienaventuranzas? Y eso ya lo conozco. Cristo al decir las bienaventuranzas está inaugurando una enseñanza no de moralidad, no de legalismo, no de dame la lista, hazte obras de paz, eso soy yo. No, él está diciendo algo nuevo es posible por el nuevo pacto inaugurado por mi persona.
El reino de Dios establece valores, principios, ética celestial que nos moviliza entonces como iglesia de Cristo a ser hacedores de paz, porque ahora es posible por el reino de Dios con su príncipe de paz hacer la paz. Pero más que eso, decir paz, paz, decir la paz, paz, es realmente profundizar en lo que significa movilizados a hacer la paz. Y hago énfasis en todo este hacer, porque la palabra detrás de bienaventurados dice, D.A. Carson, que es uno de los mejores teólogos, él dice lo siguiente: las demandas implícitas de las bienaventuranzas son, por lo tanto, comprensibles únicamente debido al nuevo estado de cosas que la proclamación del reino inaugura y la asistencia de que Jesús ha venido a cumplir la ley y los profetas. Es decir, no tomen esto como simplemente unas cosas que hacer porque hay que hacer. Tomen esto como unas cosas que hay que hacer porque alguien hizo algo. No vean esto como simplemente, es cierto, tengo que hacer la paz. Sí, cuando yo quiera, cuando me convenga, cuando me sea fácil, cuando el individuo que hemos tenido una relación difícil me cae bien, y somos amigos. Entonces, venga, vamos a hacer la paz. Porque entonces llega un momento donde ese amigo ya no me cae bien. Peor aún, llega mi esposa o, en este caso, su esposo, cuando ya no me cae bien y ya no siento paz. Hasta aquí llegamos. Cuando en realidad la ética cristiana se moviliza profundamente para ser diferentes a como todo el mundo vive afuera. Esa es la ética cristiana, no de legalismo, de moralidad, sino de deleite que ahora puedes vivir en paz verdadera. Disfrutar paz verdadera con tus hijos, con tu familia, con tus amistades, con tu comunidad. Ahora sí te movilizas a ser un hacedor de paz. Y nuevamente, ¿sabes por qué hay énfasis en hacer la paz? Porque esa palabra que es traducida acá, los que procuran la paz, es solo una palabra en griego. Es solo una palabra compuesta de dos palabras. Pero en griego, yo creo que escuches esto, nunca lo leo, nunca creo que mencione una palabra en griego, pero quiero que tú la escuches para que veas que es una palabra. Eireno, eso es paz. Eireno poios, de viene poieo, que es hacer. La mejor traducción podría ser hacedores de paz. No simplemente porque la traducción dice, bienaventurados los que procuran la paz. Pues yo no quiero procurar la paz. No me muevo hoy a la paz. Más bien, bienaventurados, benditos. Han sido bendecidos los que ahora, por estar en Cristo, dentro del reino de Dios, pueden hacer la paz. Y son hacedores de esta paz. Lo que quiere decir nuevamente es que Cristo ha abierto el camino. Cristo ha hecho paz contigo, ha provisto para que tengas paz con Dios. Ahora, al abrir el camino, nadie tiene excusas si están en Cristo. Si estamos en Cristo, Él ha abierto el camino para decir, síganme. Y sigan el ejemplo de llegar a ser discípulos del reino que son hacedores de la paz. Porque sin ser hacedores de la paz, ¿sabes qué pasará? No puedo testificar que soy un hijo de Dios. Y ese es el punto número 2. Y por eso es que es tan clave entender la primera parte del versículo. Bienaventurados los que procuran la paz. Y si no quiero, bueno, sigue leyendo, porque el versículo de la parte B comienza con una conjunción de fundamento. Porque, aunque nuestra versión dice pues, esa realidad porque ellos serán llamados hijos de Dios. Es decir, todo hijo de Dios hace la paz y todo hacedor de paz es un hijo de Dios. Por ende, si a ti no te nace, aunque hay veces que a uno no le nace hacer la paz, pero si es un hábito continuo de tu vida, no hacer la paz, sino hacer la guerra, hay que revisar su corazón. Porque no es si quieres, es que puedes. Porque ahora estás en Cristo y se te ha llamado a ser un hacedor de paz. Y si mi vida es caracterizada por el conflicto, la amargura, la ira, la necedad, y no hay arrepentimiento, pero porque yo soy así, es que yo no soy eso de hacer la paz, porque no es mi personalidad. Espérate, no se trata de personalidad, se trata de identidad. Porque tú ahora dices ser una hija, un hijo del rey. Por lo tanto, es un tema de aprendizaje, sí, por supuesto que sí. Nadie puede decir que es fácil. De eso de humillarse y pedir perdón, o de eso de ser humillado y perdonar, no es que sea muy fácil.
Pero es posible porque hay una ética del reino de Dios donde Cristo ha provisto todo lo que tú y yo necesitemos para pedir y hacer la paz. Entonces es un aprendizaje, es una ruta muy difícil. El ser hacedor de paz no simplemente lo veamos como simplemente darse la mano, paz, listo, chévere, todo bien. Es que tú tienes que buscar la restauración. Es que tú tienes que buscar el humillarte y pedir perdón. Es que tú tienes que entregar perdón. Es que tú tienes que sentarte a hablar. Es que tú tienes que mirar a los ojos. Y nuevamente tú dices, pero eso está como difícil. Bueno, nuevamente es difícil, pero es posible porque Cristo hizo lo imposible. Lo que tú no podías hacer de estar con Dios en una relación directa, establecida, ahora ha sido justificado para otorgar a otros este perdón y buscar crecientemente, nuevamente, el ser más como Él. ¿Sabes por qué? Porque nuevamente Dios nos ha dado múltiples oportunidades en nuestra vida, en nuestras relaciones que tenemos a nuestro alrededor, para establecer y hacer hacedores de paz. Múltiples oportunidades donde en tu corazón tú no quieres. Donde te encuentras con una persona que es compleja y es difícil como tú. Y tienes un enemigo tan severo que lo que más quiere es la guerra y no la paz. Él no quiere que la iglesia de Cristo sea conocida por ser hacedor de paz. Más bien, Él no tiene problema con ser simplemente disfrazados de paz. Satanás no se va a meter con una iglesia donde pretendemos tener paz, pero adentro hay guerra. Satanás ahí dice, chévere, sigan cantando todo lo que quieran. Pero Satanás anda como un león rugiente mirando a quién devorar, principalmente a aquellos que son hacedores de paz. Aquellos que quieren andar según la ética del reino de Dios, según los principios de Dios. Satanás quiere volarnos la cabeza. Pero nuevamente, el apóstol Pedro dice, resístanlo, porque Él huirá de ustedes. Entonces, en la práctica, nuevamente, tienes que vivir buscando dicha paz para dar esa paz. El problema, como acabo de decir, es que buscamos fuentes rotas, vacías, que no nos dan paz y por supuesto entonces jamás podremos hacer la paz. Porque si no buscamos en Cristo, jamás podremos entender qué es lo que Dios le llama paz y cómo vivir esa paz. Entonces obviamente nos toca estudiar, ser un hacedor de la paz, esos bienaventurados que procuran la paz, que son hijos, que serán llamados hijos de Dios, es un tema de nuevamente identidad, que quiero formar a Cristo en mi imagen, que quiero formar a Cristo en mi imagen, que Cristo sea formado en mí. Y este tema de ser hacedores nuevamente es muy diferente a ser mantenedores de paz. Déjame explicarte esto. Ser hacedores es muy diferente a ser mantenedores de paz. Déjame contarte una historia que cuando yo escuché esto por primera vez hace 2 años, obviamente tenía el concepto, pero yo estaba en Arizona, estaba en mi segundo intensivo de una certificación de liderazgo y este invitado, autor de un libro sobre Making Peace o Hacedores de Paz, Jim, él estaba hablando en la clase, yo estaba tomando notas, tuvimos que leer el libro previo, yo había escuchado ese término en su libro y él vuelve y repite, Dios no nos ha llamado a ser mantenedores de paz. Y yo, espérate, ¿cómo así? Él nos llamó a ser hacedores de paz. Y ese término me ayudó a cambiar porque yo era un experto en mantener la paz. ¿Y qué quiere decir esto? Que odiaba el conflicto, que huía, que no me daba miedo el conflicto. Yo quería mantener la paz y que todo el mundo esté pues contento y que todo esté temporalmente bien, porque yo quiero mantener la paz. Y tuve que entender que eso es lo que Dios no quiere. Dios desea discípulos que hagan la paz. Por ejemplo, déjame hacerte alguna historia o cuento o lo que significa una persona pasiva y evasiva. Estos son los que quieren mantener la paz. Y ambos, como voy a mencionar, hay 2 grupos que quieren mantener la paz a su propia manera, pero no son hacedores de paz. Comencemos con el primer grupo y son estos que son personas pasivas y evasivas. Ellos quieren mantener la paz quedándose callados, sin exponer sus pensamientos. Tú estás en un conflicto, en una conversación y tú dices, ¿sabes qué? Yo estoy pensando algo, pero no lo voy a decir. Pasivo, evasivo. Porque yo quiero mantener la paz. Eso no es paz. Ahora, hay momentos, como vamos a ver, cuando tú puedes llegar y decir lo que piensas, lo que sientes, pero tú tienes que aprender, primero que todo, reconocer, ok, una persona pasiva, evasiva, es la que mantiene la paz, quedándose callado sin exponer sus pensamientos, sus sentimientos y desacuerdos. Esa persona simplemente lo procesa en su mente, lo siente en su corazón
y se queda callado. ¿Por qué? Porque ella o él quieren mantener la paz, pero eso no es paz. Porque como vamos a ver a lo largo de la última prédica, Dios nos ha llamado a hacer la paz en los conflictos. Y la paz de Dios en los conflictos significa hablar la verdad en amor, no quedarse callado en amor. No, eso no es lo que dice la Biblia. Hablar la verdad en amor, buscar el momento oportuno, sazonar tu conversación con gracia. Eso es parte de lo que tenemos que hacer como hacedores de paz. Pero nuevamente hay algunos que nos veíamos como mantenedores de paz y ya a lo largo de los años tú te das cuenta que eso no funciona. Ahora bien, hablemos de las personas defensivas y agresivas, que a la misma vez ellos quieren mantener la paz, no hacer la paz, mantener la paz. ¿Cómo se ve una persona, según Jim, agresiva y defensiva? Tienden a creer que todo conflicto se trata de demostrar quién tiene la razón. Hay una conversación y no, espérate, yo estoy en la razón. Porque esto y esto y esto y esto y esto. Y ellos están manteniendo la paz. Seguramente no quieren entrar en un conflicto en el sentido de herir a alguien. No, pero quieren mantener la paz porque tienen que decir lo que ellos tienen que ir. Quién está bien y quién no está bien y por qué está bien y por qué no está bien. Entonces, dice Jim, tienen que demostrar quién tiene la razón y quién está equivocado. Son confrontativos, audaces y firmes en expresar sus sentimientos. Pueden tomar medidas extremas para ganar. Suelen ser dominantes, directos y exigentes. Pueden ser extremadamente enfocados y de perspectiva limitada y muestran poca disposición a ceder. Aquí están el grupo de los evasivos, todos ustedes, no mentiras, y los agresivos. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Sabes por qué? Porque hasta que tú no identifiques de corazón cuál es mi tendencia en responder, soy una persona evasiva, pasiva, que he creído que la manera de mantener la paz es decir, Michael, quédate callado, no hables, no digas nada. Todo eso ahí adentro, como una olla pitadora, no sé cómo le llaman en su país. Una express, perdón. A presión, no express. Una olla a presión, que te quedas callado. Y tarde o temprano eso, ¡boom!, va a estallar. O está el otro que dice, no, yo no me voy a quedar callado. Yo lo que veo, lo que digo, lo voy a decir. Y si se ofendió, pues se ofendió. Entonces, nuevamente, ¿dónde estás tú? Porque para ser un hacedor de paz, tienes que entender dónde no estás siendo un hacedor, sino más bien manteniendo una paz que no es paz bíblica. Más bien, Dios nos llama a ser hacedores de paz porque hemos recibido la paz de Dios y nos movilizamos continuamente al examinarnos y pensar cómo nosotros somos hijos de Dios, aprendiendo a usar la paz de Dios. Cómo la entregamos, la disfrutamos, cómo Dios nos ha dado la paz para nosotros poder pensar en cómo esconderme, no detrás del miedo ante las personas o lo que yo quiero decir, pero esconderme detrás de Dios, que con lo que yo voy a decir, quien sea visto, sea Dios. Que sea visto que soy un hacedor de su paz, no mi propia paz. De su paz, soy un agente. Esta es mi identidad ahora en Cristo. Soy un agente que tiene que usar sabiamente la paz de Dios entregada a mí para darla a otros. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos 14:19, así que procuremos lo que contribuye a la paz. Y me encanta cómo él define esto. Y a la edificación mutua. ¿Sabes por qué? Porque lo que contribuye a la paz yo puedo definirlo con que me da paz a mí. Y si a ti te molestó, pues lo siento. Pero cuando él dice que contribuye a la edificación mutua, no es que si yo tengo que decirte una verdad, es que te la voy a decir. Pero lo que estoy buscando detrás de eso, genuinamente como un hacedor de paz, es nuestro bien común. Que te veas ante Cristo. Y obviamente esto es una tarea de aprendizaje. Por eso es que el apóstol Pablo en Efesios también dice, esfuércense por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esfuércense por preservar, por hacer lo que ya es una realidad. Hay una paz que rodea al cuerpo de Cristo y se moviliza a todo lugar. Entonces, la paz existe porque el reino de Dios existe. Y porque el reino de Dios existe con un príncipe de paz, entonces existen hijos adoptados, redimidos por gracia en Cristo, para que nos movilicemos, entonces seamos hacedores de paz. Mira, el mundo está buscando, esta mañana en Peregrino lo dije,
A veces las personas quieren ver más milagros físicos, evidencias del reino de Dios con experiencias donde tú digas algo pasó ahí. ¿Qué pasó? No, yo no sé, vi un montón de gente caerse y no estoy hablando mal de estas iglesias que hacen esto. Algo pasó. Está bien, chévere. Ahora, ¿sabes yo que creo que el reino de Dios puede evidenciarse grandemente en una comunidad? Con hacedores de paz. Con hogares que tienen problemas. Porque todos tenemos problemas. Pero que están buscando resolucionar las cosas a la manera de Dios y no a mi manera. Estamos viendo jóvenes que en vez de decir, pues yo voy a vivir mi vida como yo quiera, porque al final estoy joven, están buscando entender que they are called or redeemed to proclaim, redimidos para proclamar. Vemos jóvenes que están rising up, levantándose para ser proclamadores del Evangelio de Cristo. Vemos personas donde teníamos patrones que nos dañaron y dañaron, personas con adicciones, ser libres. Yo te pregunto, ¿eso no es evidencia de un reino de paz haciendo la paz? O sea, ¿qué es lo que el mundo quiere ver? Yo digo, ojalá vean en mí un man transformado por Dios, un man que quiere honrar a Cristo. Y yo le he dicho, si me pongo a llorar, no estaba planeado, pero yo siempre he dicho últimamente, más que nunca, en unos 4 años, que yo creo que Dios quiere ver hombres que sean hacedores de paz, que lideren para que mujeres sean hacedoras de paz, hombres apasionados que entiendan que su llamado es a ser hacedores de paz. Esto es no simplemente decir, bueno, ya, paz, listo, está todo bien. No, ¿sabes qué? Tengo que pedir perdón. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Qué hice? Déjame entender lo que yo hice. Yo quiero pedir perdón. Ya, listo. ¿Dónde? ¿Cuándo? La embarré, la regué. Como quieras llamar en tu país. Son hacedores de paz, hacedores de paz. ¿Qué más? ¿Algo más tengo que cambiar? Sí, esto, ok, listo. Muchachos, lo que sea, iglesia, ¿qué más? Déjenme saber qué más, qué más. Porque somos agentes, hacedores de paz. Y no simplemente cómodos, aguantándonos los problemas que tenemos, porque pues así es la vida. Es difícil, y yo espero que Cristo venga pronto, porque esta vida está bien difícil. Está bien, está difícil y bien difícil, te va a poner peor si no eres un hacedor de paz. Entonces, nuevamente, familia, hoy tenemos la mesa servida. Y doy tantas gracias a Dios, porque esta mesa servida acá te garantiza, como creyente, que se ha arrepentido de sus pecados, que Dios dice, hay paz, ven a comer. Nadie te invita a una mesa si no hay paz. El rey con su reino y su príncipe entregado te dice, hay paz, ven, hay paz. Ahora, quizás tú no conoces a Cristo, querido amigo, y yo quiero decirte, esto no es un mensaje para ti, de que tú sientas paz, porque no quiero que sientas paz. Quiero que tú hagas la paz con Dios por medio de la provisión de Dios que te dice hay paz en Cristo. Y querido amigo, si tú no conoces a Cristo como Señor y Salvador, mira, yo quiero decir, por favor, no te vayas de aquí de este lugar con la ira de Dios en tus hombros. No te vayas de aquí asumiendo que tú tienes paz cuando no hay paz. Más bien, sal de este lugar diciendo, véate, yo pensé que tenía paz con Dios, pero ahora tengo paz con Dios. ¿Por qué? Porque he creído en Cristo como Señor y Salvador, me arrepentí de mis pecados y quiero una iglesia local que testifique que realmente hay fruto, evidencias de Dios en mi vida. Y esta es una iglesia local para ti. Déjame terminar con esta referencia de Ken Sen. Dice lo siguiente, los hacedores de paz son personas que respiran gracia. Dependen continuamente de la bondad y el poder de Jesucristo. Y luego llevan su amor, misericordia, perdón, fortaleza y sabiduría a los conflictos de la vida diaria. Son el deleite, Dios se deleita en exhalar su gracia a través de los hacedores de paz y usarlos para disipar la ira, mejorar el entendimiento, promover la justicia y fomentar el arrepentimiento y la reconciliación. Que Dios haga de gracia una comunidad de hacedores de paz. Porque tenemos aquel que ha dicho paz. Así que mientras que los niños llegan, déjame orar y explicarte algo más adelante. Déjame orar. Padre Dios, te damos tantas gracias por nuestro gran Cristo. Aquel que ha hecho verdadera paz. Aquel que no simplemente anunció paz,
pero aquel que hizo paz entregándose en una cruz por nuestros pecados. Mi Dios, queremos aprender a ser como Él. Nadie aquí ha llegado, todos estamos en la misma caminata de ser cada vez más como Cristo y por ende queremos ver a Cristo. Ayúdanos, Dios, a no escuchar una prédica sobre paz y que se quede guardada en un teléfono o simplemente escuchada por unos minutos. Pero Dios, ayúdanos, movilízanos a ser hacedores de paz y solo esto es posible por medio de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a ser obedientes. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.